Una vez más con ustedes les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral aquí en Iquique. Esta vez vamos a hacer un paréntesis a lo que hemos estado trabajando con los textos escolares para esta vez trabajar una habilidad de comprensión lectora que es identificar información explícita. Para ello, tenemos que recordar que en la vida cotidiana muchas veces necesitamos localizar información a partir de una lectura de un texto. A este proceso se le llama identificar información explícita, ya que está directamente, literalmente hablando, está en el texto y es considerada una habilidad de comprensión lectora básica. En esta ocasión vamos a ver justamente, vamos a tratar de desarrollar esta habilidad enseñando a distinguir entre los temas que se exponen en un texto y lo que se dice de ellos. Cuando hablamos de información explícita, como les decía, está dentro del texto. Por ejemplo, si yo le dijera de qué color es el caballo blanco de Napoleón, el caballo blanco de Napoleón es blanco, porque está directamente en el texto, blanco. Muy bien. En general, para responder a preguntas de este tipo, siempre se recomienda 4 pasos. El primero, hacer una lectura general del texto. Siempre para comprender un texto se considera hacer una lectura general global para entender más o menos de qué trata el texto, en forma lenta y concentrada, identificando sus elementos principales, personajes y espacios. Segundo, analizar la pregunta para reconocer la información que se debe localizar. Para responder correctamente a la pregunta que se plantea, se la debe leer detenidamente y, si es necesario, más de una vez de manera de lograr determinar qué información del texto hay que localizar para responderla. Yo tenía un estudiante el año pasado que justamente cuando yo le consultaba cuál es una de las estrategias que utiliza que te ha funcionado mejor para este tipo de preguntas, él me decía, profesor, que él leía las preguntas y después iba al texto. Así ya tenía una idea general de más o menos lo que le iban a preguntar, así que cuando lo encontraba en el texto le era más fácil. Tercero, volver a leer el texto y subrayar el lugar en el cual se encuentra la respuesta, ¿cierto? Primero se hace una lectura general, después se lee las preguntas para saber de qué trata lo que me trata de preguntar, vuelvo al texto y cuando lo encuentro la respuesta la subrayo. Posteriormente se relee el texto en forma rápida pero atenta, ubicando dentro de esta la respuesta a cada pregunta y destacándola o subrayándola. Se vuelve a leer la pregunta y se comprueba que lo destacado corresponde a la respuesta. Siempre se recomienda subrayar la respuesta que he encontrado porque nuestra memoria es frágil. Muchos estudiantes leen el texto, se van a las preguntas y marcan porque creen que posiblemente esa sea la respuesta y es ahí donde se equivocan porque la memoria es frágil y muchas veces nos confundimos porque generalmente las preguntas entre las alternativas siempre están palabras que están en el texto. Entonces no basta con decir esta palabra yo me acuerdo haberla encontrado dentro de la alternativa de haberla encontrado en el texto porque lo más probable es que todas las alternativas estén las palabras e informaciones de las alternativas estén plasmadas, estén en el texto como tal. La diferencia está que responda a la pregunta. Por ende, por lo tanto, hay que volver al texto y subrayar para estar confiado de lo que estoy marcando como respuesta es la correcta. Y por último, formular la respuesta o seleccionar la alternativa correcta. En el caso nuestro, la mayoría de las preguntas van a ser tipo alternativa cuando sea una prueba, pero siempre va a haber una pregunta que sea para redactar. Para redactar entonces la respuesta, cuando es una pregunta abierta, hay que guiarse exactamente de la información localizada en el texto, o bien seleccionar la alternativa correcta si fuera una pregunta cerrada, como tal, cuando es con una alternativa. Bueno, vamos a ver este texto. Un texto simple, normalmente un texto de primero o segundo básico. Dicho de paso, esta información yo ya la había trabajado antes con mi estudiante antiguamente, pero hace tiempo que no trabajaba con este tipo de texto. Eh,
Por eso agradezco a la profesora Paola, que fue la que me proporcionó el tener estos textos para poder trabajar con ustedes. Me parecieron interesantes y ahora se los estoy mostrando a ustedes para trabajar. Dicho eso, este texto lleva por nombre Paulina. Vamos a ver qué pasa con Paulina. Paulina es una niña de 7 años que vive en la ciudad de Calera, de La Calera. Su piel es morena y tiene el pelo crespo y negro. Como tiene el pelo muy largo, le gusta hacerse moños o chapes. Sus ojos son grandes y de color café. Siempre usa pantalones cortos y poleras a rayas. Nunca se saca sus zapatillas azules porque dice que con ellas corre muy rápido. Lo primero que tenemos que destacar es que el título es Paulina. Significa que el texto va a hablar sobre ella. Siempre el título del texto me informa de qué va a tratar en general el tema. En este caso es de Paulina. Otra cosa importante es que ver que tenemos aquí puntos seguidos, ya porque el de final es el punto final, pero estos son punto seguido, otro punto seguido, otro punto seguido, otro punto seguido y otro punto seguido. Lo cual significa que en este texto de un solo párrafo, ¿cierto? Porque no hay otro punto aparte que me lleve a otro párrafo, sino que hay un solo párrafo. Tengo varias ideas, porque cada punto significa una idea. Entonces, vamos a ver la primera idea de nuevo. Paulina es una niña de 7 años que vive en la ciudad de La Calera. Esa es una idea. La siguiente idea es, su piel es morena y tiene el pelo crespo y negro. Segunda idea. Tercera idea. Como tiene el pelo muy largo, le gusta hacerse moños y chapes. Esa es otra idea. Siguiente idea. Sus ojos son grandes y de color café claro. Punto. Otra idea. Siempre usa pantalones cortos y poleras a rayas. Es otra idea. Nunca se saca sus zapatillas azules porque dice que con ellas corre muy rápido. Esta es la última idea y todas juntas forman una idea principal que está en relación a Paulina. Ya, no es tema de esta clase, pero podríamos también ir avanzando que el tema sería justamente las características o qué hace Paulina, ¿cierto? Cómo es Paulina, tiene que ver con sus características sobre todo de Paulina. Muy bien, entonces frente a este texto vamos a responder unas 7 preguntas que son de información explícita, es decir, las vamos a encontrar en el texto y por ende vamos a tener que subrayar. ¿Cómo se llama la niña que describe este texto? Obviamente, tengo que ir al texto y subrayarlo. ¿De qué color es su piel? Busco la parte donde diga piel, ¿cierto? Para localizarlo, piel, y puedo contestar. ¿Cómo es su pelo? Busco donde dice pelo y busco la información. ¿Cómo son sus ojos? Lo mismo, busco donde diga ojo, donde dice ojo, aquí. ¿Qué ropa es la que siempre usa? Vamos a ver. ¿Habrá la palabra ropa? Parece que no. Pero vemos, por ejemplo, palabras como pantalones, poleras, en zapatillas. Entonces, eso me va indicando, porque yo sé que esos son partes de la ropa, para poder identificar qué tipo de ropa usa. ¿De qué color son sus zapatillas? Busco la palabra zapatilla para saber de qué color es. Porque le gusta usar esas zapatillas, voy a tener que buscar el por qué. Ojo con esta palabra, porque cuando está separado significa pregunta y cuando está junto significa respuesta. Por lo tanto, y esta lleva tilde, incluso acento ortográfico, y esta no. Eso significa que este indicativo de por qué como pregunta tengo que buscar, unido con la palabra zapatilla, tengo que buscar el por qué, pero como respuesta, porque justamente me va a dar la respuesta a mi pregunta. Vamos a hacer pausa un momento en el video para que ustedes contesten en su cuaderno la siguiente pregunta y cuando la hayan terminado, ponen play para cotejar si lo hicieron correctamente. Muy bien. Supone que ya lo hicieron en sus cuadernos porque han puesto play y vamos a ver la respuesta a ver si son las mismas que tengo aquí. Lo primero que tengo que hacer es justamente subrayar.
¿Cómo se llama perdón, primero había que hacer una leída rápida, ¿cierto? Una leída, ya lo hicimos juntos. Primer paso, leer el texto, para tener una idea del mismo. Segundo paso era ir a las preguntas, que también ya lo hicimos en conjunto. Vamos a la pregunta y el tercer paso es subrayar sus respuestas. ¿Ya? Primer paso, entonces, leer el texto, para tener una idea general, una idea global del mismo. Segundo paso, leer las preguntas. Leer, leer una pregunta y voy al texto, leo las preguntas y voy al texto. Hay dos formas de hacerlo. Como yo le contaba, tengo un estudiante que yo le llamaba el ingeniero, porque era muy bueno en la matemática, que leía todas las preguntas y iba al texto. Otros alumnos leen una pregunta y van al texto, leen otra pregunta y van al texto. Bueno, y ustedes verán la manera que más le convenga. Bueno, segundo paso entonces, leer la pregunta o las preguntas. Y tercer paso, subrayar sus respuestas. Y obviamente el cuarto paso es escribir la respuesta o marcar la respuesta. Muy bien, esos son los cuatro pasos que hay que seguir. Muy bien, como ya leímos el texto en forma global y ya leímos la pregunta, nos vamos a la respuesta subrayándola. ¿Cómo se llama la niña que describe el texto? Obviamente ya me lo decía el título y acá también sale, Paulina. Ya lo subrayé y como cuarto paso escribo mi respuesta o marco la alternativa correcta si fuera el caso. Pregunta 2, ¿de qué color es su piel? Bueno, fui al texto, busqué donde dice piel y acá dice que su piel es morena y su piel es morena. Muy bien, entonces escribo, cuarto paso, su piel es morena. ¿Cómo es su pelo? Voy donde diga pelo, acá dice pelo y dice que acá su pelo es crespo y negro. Entonces, que es el tercer paso era subrayar. Cuarto paso, su pelo es crespo y negro. Escribir la respuesta o marcar la alternativa correcta. ¿Cómo son sus ojos? Busco la palabra ojos, muy bien, y veo que sus ojos son grandes y de color café claro y lo subrayo y lo escribo como cuarto paso en la respuesta. Sus ojos son grandes y de color café claro. ¿Qué ropa es la que siempre usa? Vamos a ver dónde dice, no veo ni una parte que diga ropa, ¿cierto? Y algún alumno me podrá decir, profesor, que no sale. Y uno le dice, lee de nuevo y tienes que concentrarte que no dirá directamente ropa, pero dice pantalones, polera, entonces, ¿y eso qué son? Ropa. Muy bien, entonces, siempre usa, y la palabra también que me acompaña es la palabra siempre, porque acá dice que ropa es la que siempre usa, y está, siempre usa, entonces eso me da un indicativo, ¿cierto? Me indica que lo que va a continuación es justamente lo que responde a mi pregunta, a pesar de que no esté la palabra siempre usa ropa, sino directamente dice siempre usa pantalones cortos y poleras a rayas. Se obvia la palabra ropa, pero eso, pero se entiende que pantalones y poleras es parte de la ropa. Entonces siempre usa pantalones cortos y poleras a rayas, lo subrayé, importante eso de subrayar, y escribe usan pantalones cortos y poleras a rayas. Siempre hay que recalcar esto del subrayado porque es muy importante el subrayado para tener las respuestas correctas y tener una buena comprensión. Hay alumnos que no lo quieren hacer y eso lleva obviamente al error, ¿ya? De hecho que cuando en unas pruebas, cuando volvamos a tener pruebas en forma presencial, cuando los estudiantes no subrayan, eso es un mal indicativo, es una mala señal de que los alumnos eh, van a tener muy lento la comprensión lectora en comparación a otros alumnos que siempre subrayaban, ya se sabe que en un futuro muy cercano van a ser muy buenos en la comprensión lectora. Por eso se les recomienda y se les exige en cierto caso que se subraye por su bien. Muy bien. Entonces, ¿de qué colores son sus zapatillas? Buscamos la palabra zapatillas. Dice que nunca se saca sus zapatillas azules. Entonces ya sabemos que sus zapatillas son de color azul o azules, ¿cierto? Pues son dos, son par. Muy bien, y en la última pregunta que ya le había adelantado, el por qué le gusta usar esas zapatillas. Acá lo tenemos el por qué, como pregunta, y acá lo subrayo en rojo, porque es importante recalcar que el por qué cuando va junto es respuesta. Entonces, si acá va como pregunta y acá va como respuesta, lo que sigue a continuación, obviamente, es la respuesta.
¿Por qué le gusta usar, usar esas zapatillas? Porque dice que con ellas corre muy rápido, ¿cierto? Esa es la razón. Entonces, porque dice que con ella corre muy rápido sería la respuesta. Entonces ahí está subrayado y ahí está la respuesta. Si lo hicieron muy bien, felicitaciones. Estamos haciendo las cosas en forma correcta, como tal. Y si no, pueden corregir e ir aprendiendo de los errores. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora eh, ayuda a Paulina a completar este retrato con los datos de la lectura. Acá pasa exactamente lo mismo. Me llamo. ¿Cómo se llama la persona del texto? Vivo en. ¿Dónde vive la persona del texto? Pero en este caso está en primera persona, es decir, dice me llamo, no dice se llama, no dice vive en, sino dice vivo en. Significa que está en primera persona, es decir, es la misma persona la que cuenta cómo se llama y dónde vive. Hacemos pausa de nuevo para que puedan completar en su cuaderno esta parte del texto, de las preguntas referentes al texto. Y cuando terminen, ponemos play. Muy bien. Y se supone que ya completaron, por lo tanto, vamos a ver si y cotejar si lo hicieron de la manera correcta. Muy bien, me llamo, obviamente, se llama Paulina. Muy bien, eso era obvio, porque si vamos al texto vemos que se habla justamente de Paulina. Y lo siguiente dice que vive en la ciudad de La Calera. Acá se me olvidó subrayar, pero te lo subrayan también. Importante. Por lo tanto, me llamo Paulina, vivo en la ciudad de La Calera. Entonces, eso sería la respuesta. Si lo hicieron bien, felicitaciones. Están en lo correcto. Lo que acabas de hacer en esta guía fue identificar información explícita del texto, es decir, que está ahí en el texto, uno lo busca y lo encuentra. Para esto tuviste que releer el texto y buscar allí la información, ¿cierto? Miren lo que hice acá, releer el texto. Seguimos con los pasos, entonces, primer paso, leer el texto para tener una idea global del mismo. Segundo paso, ir a la pregunta o las preguntas para saber de qué me están preguntando. No a las alternativas, ojo con eso, porque las alternativas todas tienen un grado de distractores que me pueden llevar a equivocarme, sino a la pregunta solamente. Y tercer paso, vuelvo al texto, lo releo, subrayo y después vuelvo a la pregunta y marco la alternativa correcta o escribo la respuesta correcta. Esos son los cuatro pasos. Muy bien, entonces tuviste que releer el texto y buscar allí la información. A este tipo de preguntas se le llama ahí mismo, porque la respuesta está en el mismo texto. O sea, es decir, si yo les preguntara a ustedes qué significa identificar información explícita del texto, es buscar información ahí mismo. Ahí está la respuesta, como tal. Muy bien, y ahora les toca a ustedes trabajar. Este es un texto para terceros y cuartos básicos, ¿ya? Que también se busca identificar la información explícita, igual como lo hicimos en el texto anterior. En este caso es un texto de tipo instructivo, es decir, que nos va a dar instrucciones, en este caso para preparar un helado de miel. Si se dan cuenta, en los textos instructivos tenemos obviamente cuatro partes. Una que tiene que ver con el título, helado de miel, por lo tanto, obviamente, si me preguntara de qué se va a preparar, obviamente se va a preparar helado de miel. Otras recetas que son textos instructivos como este, será para preparar torta, queque, pan de Pascua, etcétera. Eh, bueno, todo lo que a ustedes les guste. Entonces el título ya me está indicando más o menos de qué se va a tratar esta preparación. Muy bien. La ilustración, que es la imagen que vemos acá, me sirve para ver cómo va a quedar mi helado de miel, ¿cierto? Tal vez alguien no sabe cómo son los helados. Acá les muestran cómo queda un helado de miel. Muy bien, esa es la ilustración. Y tenemos otras dos partes, porque ya habíamos hablado del título, de la receta en este caso, y habíamos hablado de la ilustración de la receta, ya, de este texto instructivo llamado receta, pero nos faltan dos pasos muy importantes que son, cuando yo quiero preparar algo, lo primero que tengo que saber es qué voy a utilizar, que esos son los ingredientes, ¿ya? En general los textos instructivos hablan de materiales,
Pero cuando se trata del texto instructivo llamado receta, de este tipo específico de texto instructivo, de este texto que da instrucciones, cuando es para preparar algo que tiene que ser comible, ¿cierto? En este caso estamos hablando de recetas. A estos materiales le vamos a llamar ingredientes. Estos ingredientes son importantes tenerlos en cuenta y van primero, porque obviamente antes de hacer algo tengo que comprar y tener los ingredientes. Imagínense que yo quisiera hacer un helado de miel y en el momento que estoy haciendo el helado de miel me doy cuenta que me falta uno de los ingredientes. Tengo que ir a comprarlo al tiro a la bodega o al supermercado. Entonces es importante que lo hagamos antes. Por lo tanto, siempre hay que tener todos los ingredientes a la mano para poder siempre parar. Por lo tanto, es importante esta parte que son los ingredientes. Incluso me ponen aquí que es para 4 personas. Y me pone que para hacer este helado hay que tener 1 litro de leche, 300 gramos de miel, 8 yemas de huevo, 200 gramos de crema. Y para decorarlo, que también sería parte de los ingredientes, un poco de miel, unas hojas de menta y unas frambuesas. Entonces, tengo todos estos ingredientes, ahora recién puedo preparar el helado de miel. Y justamente eso es la segunda parte, o cuarta parte, como lo queremos llamar, la siguiente parte, que es la preparación. Si se dan cuenta, mientras que acá me dice las cantidades que tiene que tener en los ingredientes, en la preparación me dice los pasos a seguir. Y siempre van enumerados porque obviamente yo no puedo partir del número 4 y después del 2 después del 3 después del uno porque tiene una secuencia lógica. Por ejemplo, si yo quiero hacer una torta, yo no puedo decir primero meter los ingredientes al horno y después en segundo paso preparar la mezcla, porque no tiene una secuencia lógica y obviamente me va a salir mal. ¿Ya? A diferencia de los ingredientes, yo si quiero puedo tener los ingredientes en otro orden. Acá no tendría ningún problema porque simplemente es tener los ingredientes a la mano para poder hacer la preparación. Yo puedo haber puesto 200 gramos acá arriba, 1 litro acá abajo, etcétera. No hay ningún problema de poner en desorden porque simplemente es tener todos los ingredientes. Incluso cuando los compro, los puedo comprar en distinto orden, pero la cosa es que los tenga todos. Por eso que no están enumerados, porque no siguen un orden. En cambio, acá sí o sí siguen un orden de que primero va segundo, tercero y cuarto paso. Por ejemplo, acá en la preparación dice que primero hay que calentar la leche hasta que hierva y añade la miel poco a poco resolviendo hasta que se disuelva. Segundo paso, lo que hay que hacer después, retirar la mezcla del fuego y agregar la yema de los huevos batidas, eh, cuécela y luego a fuego suave sin parar y remover hasta que espese. Tercer paso, coloca el recipiente con la crema dentro de otro con agua helada y bate y añade la crema mezclando con cuidado. Viértelo en un molde bien frío y congela durante 3 horas. Y por último, cuarto paso, desmolda y ya está listo para servir. Decora con miel, unas hojas de menta y unas frambuesas. Como tal. Muy bien. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? La preparación. Entonces, vemos título, importante porque me dice qué se va a hacer, la ilustración que me dice cómo va a quedar, los ingredientes que son los materiales que voy a utilizar para hacer mi preparación, que es en este caso helado de miel, el desarrollo, preparación o paso a paso, que va a decir que va a ser primero, que segundo, estas son acciones, ¿cierto? Que hago primero, que hago segundo, mis acciones, también llamados verbos, que lo vemos, se ve en cuarto básico. Y si se dan cuenta, los ingredientes son sustantivos, es decir, son cosas. Leche, miel, huevo, crema. Y acá vemos cómo usamos esos ingredientes en acciones, pues dice calienta, retira, coloca, desmolda, está como verbo, ¿cierto? Como acciones que hay que realizar y tienen sus pasos. Eso me indica que estas son parte de la preparación versus a diferencia de los ingredientes que son sustantivos que solamente me indica la cantidad, 1 litro de leche por ejemplo, 300 gramos de miel, de estos sustantivos que son leche, miel, huevo, crema. Y ya en otra clase hicimos una diferencia en lo que era sustantivo, ¿cierto? Hablamos de ello. Muy bien, entonces, ustedes si quieren lo pueden leer
Igual se le va a entregar una guía para que puedan trabajar con ella o lo pueden escribir en el cuaderno, ¿ya? No es necesario que lo escriban, sí, yo creo que mejor sí, lo escriban en el cuaderno, para que vayamos practicando también la caligrafía. Y la idea es que respondan a estas preguntas. Busca en el texto la información que necesites para contestar la siguiente pregunta y subraya la cosa que seguimos estos pasos, que es leer el texto, que ya lo hicimos. Segundo paso, leer las preguntas. Tercer paso, volver al texto, leer y subrayar las respuestas. Cuarto paso es contestar aquí, en el caso de ustedes en el cuaderno o en la guía, como ustedes vean más conveniente, contestar las respuestas. Solo una vez que la información esté subrayada, responde. Miren, siguiendo estos pasos, solamente como cuarto paso es responder. Primero hay que subrayar. ¿Para cuántas personas alcanza esta receta? Entonces volvemos al texto y buscamos, subrayamos y respondemos. ¿Qué ingredientes se miden en gramos? Volvemos al texto, subrayamos la respuesta y respondemos. ¿Cómo se añade la miel? Vamos al texto, subrayamos y contestamos. ¿Dónde se coloca la crema para batirla? Vamos al texto, subrayamos y colocamos aquí la respuesta o en su cuaderno. Y por último, ¿cuáles fueron los pasos que realizaste para contestar estas preguntas? Acuérdense que hay pasos que hay que seguir, que ya los he repetido en varias oportunidades, que tienen que contestar aquí. ¿Qué pasos ustedes realizaron para resolver estas preguntas? Acuérdense que existen 4 pasos, que es leer el texto, eh, ir a las preguntas, volver al texto, subrayar y responder. Así que veamos qué pasos ustedes utilizaron, lo ponen aquí. Lo que acabas de hacer cuando hayas terminado de hacer esta guía es identificar información explícita del texto. Para eso tuviste que releer el texto y buscar allí la información. A este tipo de preguntas se le llama ahí mismo, es decir, es un sinónimo de identificar información explícita del texto, lo vamos a llamar ahí mismo porque las respuestas están en el mismo texto, ahí mismo. Muy bien, entonces cuando tengan me mandan la foto de su trabajo. Cualquier consulta ya saben que pueden escribirme a mi WhatsApp. Cuídense mucho y hasta la próxima clase.